Amado hermano, como le decía, es una bendición el que Dios me haya permitido una vez más poder estar aquí y llegar hasta lo interno de sus hogares, sabiendo que hoy tenemos una doble bendición, amado hermano. ¿Por qué doble bendición? Porque podemos recibir la palabra de Dios que viene a fortalecer nuestra vida, pero también esta mañana estamos invitados a la mesa del Señor. Una invitación, amado hermano, que pues obviamente antes nosotros no éramos merecedores de ella, pero Dios en su infinita misericordia nos eligió y nos permitió tener el privilegio de poder venir y sentarnos a la mesa. Obviamente, como yo le he enseñado, amado hermano, pues antes de tomar los elementos, el pan y el vino, necesitamos ponernos a cuentas. Es algo que no tiene que ser solamente el día de Santa Cena, hermano. Tiene que ser todos los días. Pero el día de Santa Cena, con mayor razón tenemos que hacerlo, pues nos presentamos ante el tribunal del Espíritu Santo y es el único tribunal, amado hermano, donde se nos da a nosotros el privilegio de poder juzgarnos a nosotros mismos. No hay nadie que nos juzgue, sino que nosotros mismos nos juzgamos. Por esa razón tenemos que estar conscientes, amado hermano, de lo que vamos a hacer al final de esto. Porque hay una advertencia cuando no se hace dignamente. Más adelante lo vamos a hacer. Pero definitivamente, amado hermano, tenemos la oportunidad esta mañana de reconocer nuestras faltas, de reconocer nuestros errores en ese tribunal bendito del Espíritu Santo. Así es que yo le invito a que esta mañana, amado hermano, usted y yo, mientras la palabra se está exponiendo, pues también estemos poniéndonos a cuentas con el Señor y pidámosle al Espíritu Santo que nos revele aquellas cosas que tal vez ya se nos han olvidado, hermano, aquellas situaciones negativas o malas, amado hermano, que hemos cometido, para que al tomar el pan y el vino no nos sean tomadas en cuenta como algo en contra, sino como algo a favor, que va a hacer que el pan y el vino ministren lo que realmente Dios quiere que ministren a nuestra vida. Así es que, ¿por qué no me acompaña a orar esta mañana? Y así pues, le damos gracias a Dios y le pedimos que Él nos ayude esta mañana para poder entender, comprender, recibir, pero también poner por obra su bendita palabra. Por favor, ahí donde usted está, junto con su familia o con las personas que están a su lado, por favor, cierre sus ojos e incline su rostro y elevemos una oración a nuestro buen Dios esta mañana. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta mañana venimos delante de tu presencia, Señor, reconociendo nuestra condición de pecadores, Señor, pero también reconociendo, Señor, que hoy, en tu infinita misericordia, Señor, tú nos has invitado a participar de tu mesa. Por esa razón, Padre, yo te ruego que tu Espíritu Santo, mientras tu palabra es expuesta, venga, Señor, y nos revele aquellas cosas, Señor, que debemos poner delante de ti y que quizás ya hemos olvidado, Señor, para que cuando, Señor, el pan y el vino entren a nuestro cuerpo, a nuestra vida, espiritualmente, Señor, traigan esa bendición, Señor, que tú envías a través de ellos. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, yo te ruego y te suplico que tu Espíritu Santo se mueva con poder ahí en medio, Señor, de los hogares de esas familias benditas, Señor, que están escuchando. Por amor a tu santo nombre, Señor, también te ruego y te suplico, esta mañana tu Espíritu Santo me use, Señor. Quiero, Señor, ser un instrumento de bendición en tus manos. Quiero ser, Señor, una vasija de bendición en tus manos para llevar, Señor, esa palabra de bendición a tu pueblo amado, Señor, que tanto la necesita, así como yo también. En el nombre poderoso de Jesús, Señor, esta mañana nos abandonamos en tus manos y te pedimos, Señor, que nos ministres con tu buena palabra. Esa palabra, Señor, pentagonal, Señor, que nos cubre. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén
Amén y amén. Gloria a Dios, amado hermano. Puede darle una ofrenda de palmas al Señor ahí en el interno de su hogar con su familia. Y por favor, acompáñeme con su Biblia al Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 16. Un versículo muy conocido por usted y por mí, que creo, amado hermano, que a todos los cristianos, creo que la mayoría de nosotros es el primero que se nos queda de memoria. Pero leámoslo esta mañana en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Fíjese que una de las cosas que nosotros tenemos que entender acá, hermano amado, es que en lo que dice en rojo hay algo que necesitamos entender. Dice, para que todo aquel que cree, cuando hablamos o cuando mencionamos esa palabra cree, esa palabra gramaticalmente hablando es un presente continuo. O sea que yo creo hoy, creo mañana, creo pasado y creo toda mi vida. No dice para que todo aquel que crea, sino que cree, un presente continuo, algo, hermano, que no se deja de hacer. Ahora, fíjese que quise empezar con este versículo, el Señor me lo mostró, porque cuando hablamos de la salvación, cuando hablamos de ese don que es la salvación, algunos no logran comprender esto en su mente. No logran hacerse una idea de lo que la salvación representa para sus vidas. Y este versículo, amado hermano, a mí me llama mucho la atención, porque ahí se nos está diciendo que la muerte, que la vida de nuestro Señor Jesucristo fue una administración para que nosotros, todos, pudiéramos accesar a la salvación. Ahí dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y esto es bien importante, amado hermano, porque la Biblia habla acerca de que el Señor no hace acepción de personas. Y fíjese que cuando nosotros vamos al original e investigamos un poco en cuanto a la palabra todo, fíjese que esa palabra todo es la palabra griega 3956, que entre algunos significados quiere decir todo, quiere decir cualquiera. O sea, amado hermano, que la salvación que Dios nos regaló a través de su Hijo Jesucristo es para todos. No es solamente para un grupo selecto. Por eso el Señor me hizo ver este versículo y empezar con este versículo de Juan 3:16. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda. O sea, hermano, esa es una misericordia de parte de Dios. Esa es una misericordia de parte de Dios. Ahora, mire esto. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Dice, el Señor dice, no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente. Mire, Dios es paciente, amado hermano. Yo no sé cuánto tiempo estuvo esperando que usted volviera sus ojos hacia Él. Yo no sé, amado hermano, cuánto tiempo Dios esperó que usted clamara a Él para que a través de su Hijo Él trajera salvación a su vida. En el caso mío, yo sé cuántos años pasaron para que yo pudiera llegar a los pies de Cristo, pero ahí dice que Él es paciente para con nosotros. Pero miren lo que dice, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos, dice, procedan
al arrepentimiento. Entonces, amado hermano, Dios en su misericordia no quiere que nadie se pierda. Y si esta mañana hay alguien que me está escuchando, que me está viendo, que está al alcance de mi voz a través de este medio, y que todavía no ha recibido al Señor Jesús en su corazón y no lo ha reconocido como su Señor y Salvador, sabiendo que Jesús es el Hijo de Dios, esta mañana Dios le quiere hablar a su vida. Así también como aquellos que por una razón se han apartado del buen camino, que son hijos, pero que andan como el hijo pródigo en otra provincia, en otro lugar, en un lugar lejano, apartado de Dios. Hoy también Dios le quiere hablar a su vida. Entonces, fíjese que esa palabra queriendo, o esa expresión queriendo, como usted guste, es la palabra griega 10:14. Es la palabra griega 10:14, que es boulomai. Boulomai, que quiere decir querer, quiere decir desear. O sea, amado hermano, que la salvación no es impuesta. La salvación es un deseo que Dios tiene para todos los hombres. Por eso dice ahí, no queriendo que ninguno perezca. Pero ya le expliqué que esa palabra queriendo es la palabra griega 10:14, que significa querer, significa desear. Entonces, amado hermano, volvemos a lo que le decía. Dios no es alguien autoritario. Dios no es alguien que imponga las cosas. Dios es alguien que en su misericordia, tratándose de la salvación, nos las ofrece, así como le dijo al pueblo de Israel. He aquí, le dijo al pueblo de Israel, yo pongo delante de ustedes el camino del bien y el camino del mal. Busquen ustedes por cuál, o elijan ustedes en cuál quieren andar. Él no fue alguien autoritario y dijo, bueno, ustedes caminan por aquí. Entonces, fíjense que esa palabra es desear, es un deseo. Por ejemplo, hermano, cuando nosotros como padres anhelamos, deseamos en nuestro corazón que nuestros hijos se gradúen de cierta carrera en la universidad. Y tal vez el hijo no quiere esa carrera. A mí me pasó, ¿verdad? Cuando mi hija empezó ya a vislumbrar que iba camino a la universidad, yo le decía, mira, ¿y por qué no seguir medicina? Yo la veía como una doctora. Y sin embargo, hermano, ella escogió otra carrera. Pero mi deseo, mi anhelo, era que ella fuera una doctora, que ella trabajara en la medicina. Entonces, lo mismo pasa con Dios. Dios tiene en su corazón el anhelo de que todos sean salvos, de que todos procedan al arrepentimiento. Pero es un anhelo en su corazón, no es una imposición. Dios es un caballero, amado hermano, y no obliga a nadie a hacer algo que no quiera. Entonces, ya después de la introducción, yo le quiero hablar esta mañana de algo bien especial que quizás, amado hermano, a algunos ya se nos ha olvidado y otros tal vez no lo han llegado a comprender completamente. Yo le quiero hablar esta mañana del precio de la salvación. Aprovechando, amado, que nos acercamos a la mesa del Señor y tenemos que recordarnos, amado hermano, que en su infinita misericordia Dios pagó un precio por nuestros pecados, por nuestra salvación. Pero repito, esto es para el que lo quiera. Es un don irrevocable, es un regalo de Dios. Es algo que Dios le está ofreciendo a la humanidad, pero lamentablemente, hermano, algunos no han querido recibir ese precioso regalo de la salvación para su vida. Algunos, hermano, se andan justificando, no, mire, ¿sabe qué? Mejor mañana. Y hemos entendido, hermano, por la palabra, que el mañana es algo que todavía no sabemos si lo vamos a tener. Todavía. Por eso hasta un corito hay de eso, un día a la vez. Hoy, hermano. Y hoy ese regalo de salvación quiere el Señor entregárselo a aquellos
que quieran abrir su corazón y que quieran ese regalo que trae la salvación. Pero fíjese, amado hermano, que el precio de la salvación, mire, lo que le voy a decir es algo ilógico. El precio de la salvación suya y mía es un precio altísimo, pero que no tiene precio. Por eso le dije, es ilógico lo que le estoy diciendo. Se lo repito, el precio de la salvación suya y mía es altísimo, pero no tiene precio. Y se lo voy a demostrar con la palabra. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 y 19. Dice, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Y amado hermano, voy a parar un momentito aquí. Porque realmente, amado hermano, cuando yo andaba en el mundo, según yo, mi vida tenía un sentido. Pero realmente, hermano, ese sentido que yo le veía a mi vida no era el sentido que Dios quería para mi vida. Pero yo estaba empecinado que yo iba por un buen camino. Porque yo veía que mis padres, que mis ancestros habían caminado por el mismo camino. Y pues en ese momento que yo no sabía del Señor, que yo no tenía a Cristo en mi corazón, yo decía, bueno, pues si a ellos les ha ido bien. Por eso dice ahí, Dios los rescató a ustedes de la vida sin sentido que llevaban antes. Así vivían sus antepasados. Así vivían sus antepasados. Y ellos, dice, les enseñaron a ustedes a vivir de la misma manera. Mira, hermano, si nuestra vida sin Cristo por muchos años fue una réplica de la vida de nuestros padres sin Cristo también. No me vaya a decir usted que no. No me vaya a decir usted que no. Pero dice a continuación, pero ustedes saben muy bien que el precio de su libertad, cambien esa palabra, cambien esa expresión libertad por salvación, que el precio de su libertad no fue pagado con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Mire, hermano, lo que vale su salvación y vale la mía. Pero a su vez vale, pero no tiene precio. Porque la sangre de Cristo, amado hermano, no puede tener precio. Es algo valiosísimo, es algo costosísimo, pero no tiene precio. Por eso le digo, parece ilógico lo que le estoy diciendo, pero tiene mucho sentido, amado hermano. Dice que no fue pagada, dice, con algo pasajero como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, quien es como un cordero perfecto y sin mancha. Ahora, fíjese que esta semana que pasó, nuestro apóstol hacía alusión a que cuando empezó la pandemia, mucha gente estaba con temor. Mucha gente se empezó a afligir. Mucha gente, amado hermano, empezó a guardar, hermano amado, las instrucciones en cuanto a los protocolos de higiene y de seguridad que debería de guardar en medio de todo esto. Y todos, hermano, cumplían con eso. Lamentablemente, hermano, a esas alturas, decía el apóstol, ya algunos se acomodaron, si no muchos, hermano, ¿verdad? Algunos se acomodaron. Y hermano, ahora hasta protestan para que el país sea reabierto y volvamos, entre comillas, a la normalidad que teníamos antes. Entonces, déjeme ponérselo de esta manera. Cuando esto empezó, todos estaban temerosos y estaban atentos a lo que iba a pasar. Ahorita, como dijo nuestro apóstol, ya todos se acomodaron, no vayamos, salgamos y esto, protestemos también. Y él mismo decía, miren, nosotros tenemos que estar conscientes de que esto es real, pero tampoco tenemos que caer en el miedo, tampoco tenemos que caer en el temor. Ahora, pasémoslo al plano espiritual, pasémoslo a
lo que significa la salvación. Porque, amado hermano, mire, esa salvación dice ahí primera de Pedro 1:19, fue pagada con la sangre preciosa de Jesucristo. Y yo le aseguro a usted, amado hermano, que muchos hermanos, cuando empezaron su carrera en Cristo, amado hermano, un temor y un temblor para con Dios, hermano. Valoraban la sangre de Cristo, hermano. Pero ¿y ahora? Porque mire pues, valorar la sangre de Cristo significa muchas cosas. Cuando yo valoro la sangre de Cristo, cuando yo valoro el sacrificio que Él hizo por mí, yo lo puedo demostrar de muchas maneras. Pero repito, hoy en día hay muchos cristianos que se les puede ver que ya no valoran esa salvación, que ya no valoran esa sangre preciosa de Cristo, porque viven una vida totalmente alejada de Dios. Y hay muchas maneras, amado hermano, en las que uno se puede dar cuenta de que hay algunos cristianos, algunos hijos de Dios, que ya no valoran su salvación. Y si ya no valoran su salvación, eso quiere decir, amado hermano, que ya no están valorando lo que costó esa salvación para ellos, la sangre de Cristo. Y amado hermano, yo le quiero recordar algo esta mañana. Mire, yo esta mañana, repito, vengo a recordarle algo a algunos y a enseñarles algo a otros que tal vez no lo sabían, para que nos afirmemos, amado hermano, porque el Señor ya viene. Cristo ya viene. Nuestro amado ya viene por una iglesia que está vestida, hermano amado, con una vestidura blanca, limpia, resplandeciente, sin contaminación. Sin contaminación. Y usted y yo, amado hermano, sin la sangre de Cristo, sin la salvación, nosotros íbamos, hermano, a un destino trágico. Íbamos camino, amado, a la muerte eterna. Aunque usted no diga amén. Por eso, amado hermano, hoy que nosotros celebramos la cena del Señor, uno de los elementos que vamos a tomar es el vino. Y el vino, usted sabe, amado hermano, tiene muchas figuras. Dentro de ellas es la figura de la sangre de Cristo. Y esa sangre que nuestro amado Señor pagó para que hoy usted fuéramos salvos y tuviéramos, hermano amado, la promesa de vida eterna, trae muchos beneficios a nuestra vida. Por eso le decía yo, amado hermano, que algunos ya se olvidaron, se acomodaron. Ah, hermano, mire, si desde hace años yo estoy oyendo que el Señor viene y no viene, hermano. Así es que mejor comamos y bebamos, porque a lo mejor morimos y el Señor no viene. Mire, hermano, esa ya es decisión de cada quien, definitivamente. Pero algo que yo no tengo que olvidar en mi vida es el valor que mi salvación costó. Es lo que costó mi salvación. Yo no tengo que olvidarlo, porque si yo en algún momento de mi vida olvido lo que ese sacrificio costó, lo que ese sacrificio vale y lo que ese sacrificio hizo para que yo tuviera salvación y vida eterna, entonces me estaría convirtiendo en alguien desagradecido. Desagradecido. Yo le repito, amado hermano y amigo, quizás que me está viendo, si usted todavía no ha recibido a Jesús, no lo ha reconocido como el Hijo de Dios y como su Señor y Salvador, hoy es una buena mañana para que lo haga. Hoy es una buena mañana, amado hermano. Entonces yo quiero hablarle de esa sangre que es el precio de nuestra salvación. Pero yo quiero hablarle esta mañana acerca de algunos beneficios. Son 5 creo que le puse aquí, hay más. De algunos beneficios que esa sangre trajo a nuestra vida cuando fue derramada en la cruz del Calvario. Bueno, empecemos pues.
Efesios 1, 7 y 8, este es el libro Pueblo de Dios. Dice, en Él, ¿en quién Él? En Cristo. En Él hemos sido redimidos por su sangre y hemos recibido el perdón de los pecados, según dice la riqueza de su gracia, que Dios derramó sobre nosotros, dándonos toda sabiduría y entendimiento. Ok, entonces la primera cosa que yo le quiero enseñar esta mañana, a través de la palabra, es que la sangre de Cristo nos redimió. Pero alguien dirá, ¿nos redimió de qué? Y quizás algunos, amados hermanos, no tengan muy claro lo que esta palabra redimir significa. En Lucas 24, nosotros tenemos un ejemplo de unos hombres que iban camino a Emaús. Y camino a Emaús, ellos se encuentran al Señor, pero ellos tenían velados sus ojos. Los tenían abiertos, pero no podían ver en lo espiritual. Y el Señor les empieza a preguntar qué es lo que está pasando, porque los escuchó hablar. Entonces ellos, dentro de las cosas que le dicen, es que ellos creían que Jesús, el que había muerto hace 3 días, dicen ellos, era uno que había venido para redimirlos, para redimir al pueblo de Israel. Ahora, yo le quiero explicar algo aquí que yo veo en este diálogo. Porque cuando ellos dicen, nosotros creímos que Él era el que habría de venir a redimir al pueblo de Israel, ellos estaban hablando no de una redención espiritual, sino que ellos tenían su fe, su esperanza puesta en que un hombre iba a venir a redimirlos, a liberarlos de la opresión del Imperio Romano. Eso era lo que ellos creían en su corazón. Pero fíjense que esa palabra redimir, mire lo que significa. Es la palabra griega 3089, luo. Dice que es un verbo primario que entre algunas cosas significa soltar. Literal o figurativamente es libre. Quiere decir, hermano amado, que la sangre de Cristo nos redime, o sea, nos libera. Pero ¿liberar de qué? ¿Liberar de qué? Por ejemplo, amado hermano, en el caso mío, yo le puedo decir algo. Cuando el Señor me redimió a través de esa sangre bendita, Él me liberó de una cadena que yo venía arrastrando por más de 25 años y que era el licor. Entonces esa sangre nos redime. ¿Nos redime de qué? De costumbres. Nos redime de vicios, nos redime de temores, de miedos que puedan haber en nuestra vida. En el caso mío, les repito, a mí la sangre de Cristo me redimió, me liberó, soltó esa cadena que me ataba a un vicio por más de 25 años, quitó ese deseo que había en mí de tomar, lo quitó, lo arrancó, hermano. Mire, fue una cosa increíble, hermano. Algo con lo que yo, amado hermano, había luchado por años en mis fuerzas humanas. El Señor viene, hermano, y en un momentito, ¡pum!, lo quita de mi vida. ¿Sabe por qué? Porque para Dios no hay nada imposible. Él es soberano, hermano. Él hace como quiere, pero también Él está atento a las oraciones de los justos. Él está atento a las oraciones de sus hijos. Y este viernes, amado hermano, nosotros tuvimos un día glorioso, amado hermano. Todos han sido gloriosos los del retiro de verano. Pero este viernes nos enseñaron acerca de la oración. Y amado hermano, a mí el Señor me enseñó cosas que no sabía. No crean que yo todo lo sé. No, me enseñó cosas que no sabía a través de los siervos que estuvieron ministrando la palabra en cuanto al tema de la oración. Pero también vino a ampliar algunas que yo ya sabía. Y a confirmarme otras que yo ya sabía también. O sea, fueron 3 cosas las que hizo, amado hermano, la palabra el día viernes en mi vida. Y esto es bien hermoso. Ahora,
Fíjese que una de las cosas que dice es, que significa redimir, es soltar las cadenas también, soltar de las cadenas. ¿A quiénes? Aquellos que están cautivos de las tradiciones, hermano. Mire, esto es bien tremendo. Por eso, al principio vimos, ¿verdad?, que la palabra nos aconseja que nosotros debemos de dejar de vivir la vana manera de la cual nuestros padres nos enseñaron. Y fíjese que usted y yo, no me va a dejar mentir, algunos de nosotros fuimos enseñados a idolatrar, a tener cadenas en cuanto a la idolatría. Y usted, yo sé que usted sabe a lo que me estoy refiriendo. Entiéndame la parábola, por favor. Entonces el Señor nos viene a liberar, nos viene a soltar esas cadenas también que nos mantienen atados a la idolatría. Y gracias a Dios también, esa fue otra cosa que la sangre de Cristo hizo en mí. Me redimió de la idolatría, de esa cadena que me tenía atado a la idolatría. Ahora, mire lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 107:1. Dice, dad gracias al Señor porque Él es bueno. Yo no sé si usted dice amén. Amén. Dad gracias al Señor porque Él es bueno y porque para siempre es su misericordia. Díganlo, dice, los redimidos del Señor, a quienes ha redimido de la mano del adversario. Y cuando la palabra nos habla aquí en el Salmo 107:1 y 2 de habernos redimido de la mano del adversario, nos está hablando, amado hermano, que Dios con mano fuerte, con brazo poderoso, sacó a través de un siervo a su pueblo de la esclavitud de una nación llamada Egipto. Y asimismo, amado hermano, Él nos ha rescatado a nosotros, nos ha redimido de la mano del adversario. ¿Por medio de qué? Por medio de su sangre preciosa. Por medio de la sangre de Cristo. Y eso, amado hermano, es lo que hace la sangre cuando alguien llega a los pies de Cristo, le abre su corazón y lo recibe como su Señor y Salvador. Lo redime, o sea, lo rescata, lo libera, suelta las cadenas que lo atan al mundo, que lo atan a Egipto. Y esa es una bendición, hermano, que viene como consecuencia del derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, beneficio, la sangre de Cristo nos redime. ¿De qué? De muchas cosas. Sigamos adelante. Juan 1:29. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Otro beneficio de la sangre de Cristo. Quita el pecado que hay en nosotros. Mire, amado hermano, desde que Adán y Eva pecaron en el Edén, ese pecado fue trasladado a toda la humanidad. Y esto se conoce, amado hermano, algunos le dicen el pecado original. El problema con el pecado es como se lo he comentado en algunas ocasiones. Y le estoy hablando del pueblo de Dios, no le estoy hablando del mundo. Estoy hablando de gente que es cristiana, personas que son cristianas. El problema con eso del pecado es que algunos, y no me atrevería a decir muchos, aunque ganas no me faltan, pero el problema es que algunos ya ven el pecado como algo normal, hermano, ¿verdad? Ya, como dijo el apóstol, ¿va? Con lo de la pandemia, ya se acomodaron. Ay, hermano, pero ¿y quién no peca, pues? Amado hermano, el que no peca es el Hijo de Dios. Tomando en cuenta lo que le he enseñado acerca del pecado. Que usted y yo, mientras estemos en este cuerpo, lamentablemente, de vez en cuando vamos a tener que pecar, no porque querramos. Pero, eso es una cosa, y se lo he explicado varias veces. Pero ya practicar el pecado es otra. Entonces, a eso me refiero. Cuando hay cristianos que ya miran como normal el pecado, entonces ellos ya cayeron en una iniquidad. Y amado hermano, hoy vemos que en el mundo el pecado, hermano,
ha tomado una connotación tremenda. El pecado se ha estado sobredimensionando, hermano, a tal punto que el ser humano ya está haciendo cosas aberrantes, hermano, ante los ojos de Dios. Mire, nuestro apóstol en uno de los foros nos platicaban acerca de un movimiento que está empezando a surgir, o desde hace ratito ha estado surgiendo, que ellos le llaman amor por los niños. Pero no vaya a creer usted que el amor de cuidarlos, el amor de educarlos, no. Sino que lo que ellos están tratando de hacer, ese movimiento está tratando de hacer, es de que se legalice el hecho de que una persona adulta, ya hermano, estamos hablando de una persona no de 18 años, sino que una persona de 40, 50, 60 años se pueda enamorar, sea legal que él se enamore de un niño de 7, de 8, de 10, 12 años. Y no solamente que sea legal eso, sino que también sea legal el poderlos tener, entiéndame lo que le estoy diciendo. Mire hasta qué punto, amado hermano, está llegando el pecado en el mundo. Hasta qué nivel, amado hermano, el diablo, que el Señor lo reprenda, está retorciendo la mente de la gente. Pero, amado hermano, tenemos que entender que eso es algo bíblico, como lo que se está cumpliendo ahora con la pandemia. Esto lo dice la Biblia. Y aún faltan cosas peores. Disculpen, no es que le quiera meter miedo, pero la Biblia dice que todavía falta, hermano. Esto solo es el comienzo de los dolores de parto, hermano. Pero, amado hermano, mire hasta dónde está llegando la maldad, el pecado en el mundo. Y repito, esto es bíblico, porque la Biblia dice que por el aumento de la iniquidad, por el aumento de la maldad, el amor de algunos se iba a enfriar. ¿Y acaso no está pasando eso en el mundo, hermano? Se ha estado incrementando la maldad de una manera, hermano, pero tremenda. Pero la sangre de Cristo quita el pecado del mundo. Pero eso es cuando hay alguien que reconoce su condición y llega delante de Dios y le dice: Señor, yo soy un hombre pecador, no merezco ni siquiera levantar, como aquel publicano, ¿verdad?, que estaba en el templo, que él dice que estaba con su vista puesta en la tierra porque él consideraba, hermano, que era un hombre pecador y que no tenía ni siquiera el derecho, amado hermano, de levantar sus ojos hacia el Señor. Pero la sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo quita todo pecado que hay en nosotros. Quita todo pecado, y eso es lo que el mundo necesita hoy. La sangre de Cristo, amado hermano, rociada, derramada sobre ellos, para que el pecado huya en el nombre de Jesús. Ahora miren lo que dice aquí, Hebreos 10:17. Después dice: nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Y cuando los pecados, dice, han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificio. O sea, amado hermano, que mire qué bendición ese beneficio de la sangre de Cristo, que nos limpia de todo pecado. Y dice que jamás Dios se vuelve a acordar de los pecados y las transgresiones que nosotros hemos cometido. Ahora bien, fíjese que algunos en ese punto, yo platicaba con alguien ayer y le decía que dentro de la iglesia del Señor, hablando como un todo, hay mucha gente que ya recibió al Señor en su corazón desde hace mucho tiempo, pero que en algún momento no se sienten perdonados, porque sienten, amado hermano, que lo que hicieron fue algo que Dios no puede perdonar. Pero ahí, hermano, ahí está hablando de que cuando Dios perdona, Él jamás se acuerda de los pecados de la persona y de las transgresiones que ha cometido. Y dice ahí: y cuando los pecados han sido perdonados, ya no hace falta ofrecer más sacrificios. Amado hermano, si Dios ya te perdonó, tú no tienes por qué andar haciendo nada más.
Por ejemplo, amado hermano, mire, aquellas penitencias, ¿verdad, hermano? Que en otro lado ponen para pagar por el pecado. No, hermano. Gente que se va de rodillas, hermano, caminando hasta ciertos lugares, porque creen que así van a ser perdonados. Discúlpeme, hermano, pero Dios no quiere sacrificios. Lo que quiere es obediencia, dice la Biblia, no lo digo yo. ¿Y qué es obedecer? Ir delante del Señor, reconocer nuestra condición y decirle, papito lindo, perdóname, pequé. Pero repito, hay gente que se siente acusada todavía. Y ya con años, hermano, dentro del Evangelio. Y todavía se siente acusada por los pecados que cometió. Amado hermano, ahí Hebreos 10:17 dice, nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. Y yo te pregunto esta mañana, hermano, porque puede ser que esta mañana alguien me esté oyendo y esté en esa condición. En esa condición de que su pasado no lo deje en paz. Lo malo que hizo en su vida pasada no lo deja o no la deja en paz. Y yo te quiero decir esta mañana, amado hermano, que Cristo ya pagó por tus pecados, que la sangre preciosa de Cristo te lavó, te limpió de todos tus pecados. Y cuando tú llegaste a los pies de Él, Dios tomó todos tus pecados y los arrojó a lo más profundo del abismo, amado hermano. Y Él nunca más se acuerda de tus pecados y de tus transgresiones. El que te está muchas veces señalando es el acusador, que el Señor lo reprenda. Pero tú tienes que despojarte de eso, amado hermano, y confesar con tu boca que la sangre de Cristo, que el sacrificio de Cristo en la cruz, hermano, ya pagó por esos pecados, y apartarte y no volverlo a hacer. Eso es lo que tú y yo tenemos que hacer, amado hermano. Ahí dice, nunca más se acordará. ¿Y qué es nunca, amado hermano? Nunca, en ningún momento, ningún día, ningún mes del año. Hermano, ya no. Pero el enemigo, amado hermano, que el Señor lo reprende, es astuto. Y a veces, amado hermano, no solo utiliza la conciencia, ya vamos a hablar más adelante de eso, pero utiliza tal vez a otras personas que te señalan tu pasado. No ven lo bueno que ahora estás tratando de hacer, sino que te señalan tu pasado y te dicen que ya no te acordás de cómo eras antes, ya no te acordás de los pecadotes que te echabas. Mira, si alguien te dice eso, si alguien en algún momento te saca eso y te lo echa en cara, ¿sabes qué? Párate como un hijo de Dios y dile, sí, tenés razón, eso era antes, pero ahora ya no, porque ahora en Cristo soy una nueva criatura y lo pasado ha quedado atrás. Pero párate con autoridad, hermano. Porque si no, el enemigo, que el Señor lo reprenda, va a seguir usando a esas personas y te va a seguir acusando. Y tú cada día te vas a sentir peor, hermano. Te vas a sentir peor. Entonces, si alguien viene y te acusa de esa manera, dile, sí, tienes razón, yo antes era un pecador, pero la Biblia dice, eso erais algunos de vosotros. Pero ahora en Cristo, amado hermano, tú ya no eres eso. Claro, repito, mientras estemos en este cuerpo, de alguna manera y en algún momento podemos pecar. Pero ya no va a ser un pecado voluntario, sino que como decía aquel, se me chispoteó. Pero tienes que tener la seguridad, hermano amado, que el Señor ya pagó con su sangre preciosa por tus pecados y por los míos. Y yo no tengo por qué dejarme acusar más. Ahora, mira esto. Por aquello de las dudas, ¿verdad? Por aquello de las dudas, amado hermano. Primera de Juan 2:1 dice, hijitos míos, dice, estas cosas os escribo para que no pequéis. O sea, amado hermano, la palabra de Dios es un libro que nos enseña cómo vivir una vida cristiana agradable a Él, sin pecar. Por eso dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero mire la misericordia de Dios. Y si alguno hubiera pecado, o sea, se lo pongo de esta manera, déjenme parafrasear.
miren, hijos míos, yo ya les enseñé cómo tienen ustedes que vivir. Pero si en algún momento se equivocan, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, amado hermano. Aleluya, gloria a Dios. Porque, amado hermano, Dios todavía nos dio una salida. Por eso le digo, mire, si usted y yo pecamos involuntariamente, entonces vayamos delante del Señor, postrémonos y apelemos a esa figura de nuestro Señor Jesucristo en cuanto a que Él es un abogado que intercede por usted y por mí delante del Padre para que Él nos perdone. Mire, esto tampoco se trata, hermano amado, de abusar, hombre. Sí, hay gente, hermana, no tenga pena, hermano, usted dele y después peca, ora y empata. Tranquilo. No, hermano, no se trata de eso tampoco. Si bien es cierto es que Dios en su misericordia nos dejó un abogado, que es el mejor abogado que usted y yo podamos tener, amado hermano, para que Él interceda delante de Dios por nosotros cuando pecamos. Esto tampoco quiere decir, amado hermano, que nosotros vayamos a abusar de esa misericordia. Por eso, amado hermano, recuerde usted lo que le dijeron a aquella mujer. Mire, fíjense que hace poco yo estaba viendo un video, creo que con mi esposa lo estaba viendo, acerca de la mujer adúltera. Y eso conmovió mi corazón, amado hermano. Conmovió mi corazón porque, mire, la gente que estaba alrededor de ella se le miraba en sus facciones una rabia, hermano. Una rabia tremenda. Y cada quien con una piedrota, hermano, pero de este vuelo, hermano, en la mano. Y el Señor ahí sentado, hermano. Y lo llegan a tentar. Y le dicen lo que usted ya sabe, ¿verdad? Al final el Señor Jesús dice, el que esté libre de todo pecado, o de pecado, tire la primera piedra. Y sí la tiraron, hermano, pero a la par de ellos la botaron. Y cuando esta mujer voltea a ver y no hay nadie, el Señor, hermano, mire, qué precioso nuestro Señor Jesús, amado hermano. Por eso, mire, si usted falló, si usted sabe que ha fallado delante de Dios, esta mañana Dios le está hablando. Esta mañana Dios le está diciendo, tú tienes un abogado que puede venir delante de mí para interceder por ti. Y yo lo voy a oír porque es mi hijo. Y qué hermoso, hermano, que el Señor viene. Y cuando la mujer mira alrededor y no ve a nadie, levanta la vista hacia Él. Y el Señor le dice, mujer, ¿dónde están los que te condenan? Y ella le dice, Señor, no están, se fueron. Y el Señor en su infinita misericordia le dice, ni yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Eso es misericordia. Y eso es lo que nosotros deberíamos de entender. Por eso le digo, amado hermano, que el hecho de que nosotros tengamos un abogado, que el hecho que en la misericordia de Dios nos haya dejado un abogado que intercede por nosotros cuando fallamos, eso no quiere decir que estemos abusando, hermano. Eso no quiere decir que yo, bueno, como ahí está Cristo que va a interceder por mí, pues me voy a echar mi pecadón o mi pecadito. Y de ahí voy con Él y me las arreglo. Ay, hermano, tenga cuidado. Tenga cuidado. Porque puede ser que alguien que piense así ya esté cayendo en la iniquidad, en el pecado repetitivo. Y, oiga esto, hay que tener cuidado. Porque como nos enseñaron el viernes con respecto a la oración, dice que Dios no oye la oración de los que andan en iniquidad. Por si usted oyó los temas, sabrá que lo que le estoy diciendo es cierto, no es mentira. Hay oraciones que para Dios son abominables. Y una de esas oraciones es de una persona que está en iniquidad. Ok, sigamos adelante, veamos otro beneficio, hermano. Hebreos 9:14 dice, pero la sangre de Cristo puede hacer muchísimo más. Se ofreció a Dios como un sacrificio perfecto por el Espíritu Eterno.
su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar al Dios viviente. O sea, hermano, que la sangre de Cristo purifica nuestra conciencia. Ahora, recuérdense que aquí en el verso que antecede, en el contexto anterior, está hablando acerca de que en aquel tiempo, en el tiempo de la ley, se ofrecían sacrificios para limpiar los pecados, se ofrecían chivos, toros, en fin, una serie de animalitos, hermano, que eran degollados y esa sangre venía y limpiaba, pero limpiaba lo externo, dice ahí, no lo interno. Mire, le leo el versículo 13 de esta versión Palabra de Dios para Todos. Dice, es cierto que la sangre de los chivos y de los toros y las cenizas de la novilla se esparcían sobre los que no estaban limpios y los limpiaba por fuera, dice esta versión. Pero la sangre de Cristo, cuando viene sobre nosotros, esa nos limpia de adentro hacia afuera. De adentro hacia afuera. Hay algo que me llama la atención aquí, que dice, su sangre purifica nuestra conciencia del mal que hemos hecho para que así podamos adorar a Dios. O sea, amado hermano, que alguien que esté en pecado, que alguien que tiene algo malo, ese puede estar levantando sus manos en la iglesia. Ese puede estar cantando, puede tener una voz angelical, hermano. Pero si hay algo mal dentro de esta persona, esa adoración no pasa del techo. No pasa del techo, porque ahí dice que solamente aquellos que han sido purificados de su conciencia pueden adorar al Dios viviente. Tremendo esto, hermano. Ahora mire pues, ¿qué es la conciencia? Vayamos un poco rápido por razones de tiempo. Conciencia, dice. Eso es lo que dice el diccionario secular. Conciencia, conocimiento del bien y del mal que permite a la persona enjuiciar moralmente la realidad y los actos, especialmente los propios. Dice que es sentido moral o ético propio de una persona, pero también dice que es la capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos. Y les recuerdo, amado hermano, hoy, al tomar el pan y el vino, su conciencia, usted la tiene que probar. Porque ahí dice, capacidad de los seres humanos de verse y reconocerse a sí mismos. Y eso es lo que hacemos nosotros en la Santa Cena. Reconocemos nuestro estado, reconocemos nuestra condición, nuestra conciencia, hermano amado, si lo quiere ver de esta manera, nos dice si estamos bien o estamos mal. En otras palabras, la conciencia nos ayuda a saber si lo que estamos haciendo es bueno o es malo. Ahora, vea esto. Primera de Pedro 3:21. Esa agua es como el bautismo que ahora los salva a ustedes. Pero el bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino el compromiso para con Dios de tener una conciencia limpia. Amado hermano, mire, por eso, qué importante es el bautismo en agua para un hijo de Dios. Y de una vez le digo, amado hermano, si usted todavía no se ha bautizado, hágalo. Hágalo porque esa es una de las dos ordenanzas que el Señor dejó establecidas para la iglesia. El bautismo en agua y la Santa Cena. Es importantísimo, hermano, que usted baje a las aguas. Porque para empezar es la primera ministración al alma, hermano, que nosotros recibimos. Y seguidamente, como dice aquí este versículo, es un compromiso para con Dios de mantener una conciencia limpia. Y hermano, mire, es importantísimo que usted y yo tomemos en serio. Bueno, mire, para mí, hermano, el bautismo fue una cosa increíble. Yo no lo tomé como un juego o como un baño o como una metida a una piscina que me dieron. Yo cuando salí de ahí, hermano, mire, yo salí temblando, salí llorando, yo no sabía ni dónde estaba. Mi prima, la que, pues gracias a Dios, usó Dios para que a través de ella el Espíritu me convenciera, hermano, porque había pasado cierto tiempo, yo no me bautizaba, tenía un conflicto ahí con el bautismo del otro lado, al bautismo que dice la Biblia.
pero Dios la usó a ella, ¿verdad? Y cuando yo bajé a las aguas, hermano, mire, cuando yo salí, yo me sentía raro. Sinceramente se lo digo, yo me sentía raro. Y yo lloraba, yo temblaba, hermano, no del frío del agua, porque calorón allá en Los Ángeles, hermano. Pero yo así me hacía, mire, hermano, así. Y para mí eso fue una transformación, yo no lo tomé como un juego. Hoy, amado hermano, lamentablemente hay algunos que toman esto como un paso más en su vida cristiana. No, amado hermano, eso no es así. Esto es algo muy importante en la vida de un cristiano. Repito, es la primera administración al alma, pero también dice, como dice acá en este versículo 1 de Pedro 3:21, dice que es un compromiso para con Dios de mantener una conciencia limpia, dice ahí. Repito, si hay alguien que esta mañana me está escuchando y que aún no se ha bautizado, por favor, escríbanos. Mire, mándenos un WhatsApp al 3571 4330. 3571 4330. Y nos vamos a poner de acuerdo, porque eso hay que hacerlo ya, hermano. Si usted aceptó al Señor ya en su corazón, gloria a Dios, qué bendición. Pero se tiene que bautizar, amado hermano. Se tiene que bautizar. Ok, veamos algo más. Efesios 2:12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mire cómo andábamos usted y yo. Bueno, yo pues, hermano. Mire cómo andaba yo en el mundo, hermano. Alejado de la ciudadanía de Dios, ajeno a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios. Así andaba yo en el mundo. Y yo sé que varios también así andaban. Pero mire lo que dice el versículo 13. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros, mire pues, hermano, qué bendición. Qué bendición. Ahora nosotros somos de ese grupo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo. O sea que otro beneficio, amado hermano, de la sangre de Cristo es que nos acerca a Dios. ¡Ay, hermano, qué bendición! Porque ahora tú y yo podemos decir que estamos cerca de Dios, que somos cercanos a Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la sangre de Cristo nos ha hecho cercanos al Padre. Y esa es una gran bendición. Antes, amado hermano, yo andaba bien chanfleado, hermano. Andaba lejos de la presencia de Dios. No andaba buscando a Dios en lo absoluto, hermano. Y no me vaya a venir a decir que usted lo andaba buscando, porque no le voy a creer. No le voy a creer. Él era el que nos andaba buscando a nosotros, hermano. Él era el que siempre nos andaba siguiendo, nos andaba hablando de cualquier forma, a través de un evangelista, a través de un rótulo que mirábamos en los buses. Él nos estaba buscando, pero nosotros siempre evadimos, hermano. Al menos yo siempre traté de evadir el llamado de Dios. Hasta que, mire, hermano, tuve que pasar, hermano, por unas situaciones tremendas, pero le doy gracias a Dios por ello también. Porque bendito sea Dios, a través de esas experiencias dolorosas, Dios se manifestó a su vida. Y la sangre de Cristo me acercó al Padre. Por eso, hermano, yo bendigo el nombre de Dios, bendigo el nombre de Jesucristo y bendigo el nombre del Espíritu Santo, amado hermano. ¿Por qué? Porque hoy yo puedo decir que, pues, me estoy tratando de acercar más a Dios, hermano, aunque a veces cuesta. Pero estoy haciendo lo posible por acercarme más a Dios. Ya la sangre de Cristo me acercó, pero ahora a mí me toca también hacer algo, buscarlo más. Buscad a Dios mientras puede ser hallado, dice la Biblia. Acercaos a mí y yo me acercaré a vosotros, dice la Biblia también. Entonces, hermano amado, esa sangre preciosa nos acerca a Dios. Miremos otro. Juan 6:54 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne, dice, es verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida, amado hermano. Entonces, ¿qué hace la sangre de Cristo en nosotros?
nos da vida eterna. Y hoy, amado hermano, repito, tenemos la bendición, tenemos el privilegio de que fuimos invitados a la mesa del Señor. Y que a través del pan y del vino, nosotros vamos a meter hoy vida eterna en nuestro interno. Sin la sangre de Cristo, usted y yo, repito, íbamos a una condenación eterna. Íbamos a un lugar, hermano, donde ya no hay salida. Ni con oraciones, ni con rezos, ni con nada de nada. Pero bendito sea Dios, que tuvo, amado hermano, misericordia de nosotros y que a través de su sangre nos acercó. Y hoy, amado hermano, esa sangre trae un pacto, porque esa sangre nos introdujo a un mejor pacto. Esa sangre trae, hermano, un pacto de esperanza para nuestra vida. Esa sangre bendita, hermano, trae a nosotros la promesa de que estaremos al lado de nuestro Señor por una eternidad. Eso es lo que nos promete, amado hermano. Pero, como le dije al principio, debemos entender algo muy importante antes de tomar los elementos. Mire acá, 1 Corintios 11:29. Porque el que come y bebe sin discernir correctamente el cuerpo del Señor, come y bebe juicio para sí. Es una responsabilidad mía, como un ministro del Señor, advertirle de esto, hermano. Y yo no es que sea Pilatos y que ya me haya lavado las manos, no. Yo le estoy diciendo que si usted y yo vamos a tomar el pan y el vino, hagámoslo, hermano, hagámoslo dignamente. Hagámoslo reconociendo nuestra condición. Hagámoslo, hermano, abriendo nuestra conciencia delante de Dios y examinándonos a nosotros mismos si lo que hay dentro de nosotros es bueno o malo, si lo que hemos hecho es bueno o malo. ¿Para qué? Para que al tomar los elementos no se nos tome como juicio, sino que eso atraiga una bendición a nosotros. Porque mire lo que dice el versículo 30. Por esta razón, dice, hay muchos débiles y enfermos entre vosotros y muchos ya duermen. Ay, hermano, esto es tremendo. Entonces, amado hermano, esta mañana yo quiero que la persona que está delegada ahí en su hogar, por favor, empiece a repartir el pan y el vino. A mí ya me lo pusieron por acá. Así es que la persona que está delegada ahí en su hogar, hermano amado, por favor, que tomen el pan y el vino. Vamos a orar por los elementos y le vamos a pedir a Dios que nos ayude a través de su Espíritu Santo y que nos muestre su precioso Espíritu aquellas cosas, amado hermano, aquellas cosas de las cuales nosotros tengamos que arrepentirnos y pedir perdón antes de tomar los elementos. Pero oremos primeramente por los elementos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo vengo orando, Señor, por el pan y el vino, figura de tu cuerpo, figura de tu sangre, Señor, que esta mañana, Señor, será introducida al nuestro. Y venimos pidiéndote, Señor, que por favor, en tu misericordia, nos ayude, Señor, a juzgarnos a nosotros mismos. Que cuando el pan y el vino, Señor, entren a nuestro cuerpo, Señor, no traigan a nuestra vida juicio, sino que traigan la bendición que tú quieres que tengamos a través de esos dos elementos. En el nombre de Jesús los bendecimos y pueden pasar, hermanos, pueden pasar con el vino o con el pan. Yo les voy a dar unos minutitos antes de... Gloria a Dios, amado hermano. Gloria a Dios. Yo le puse esto a manera de conclusión, hermano. Sentarnos a la mesa del Señor es un privilegio y una bendición, pues en ella hallamos muchos beneficios para nuestra vida,
a través de la preciosa sangre de Cristo. Recuérdense que el tema era el precio de la salvación. Y el precio de la salvación obviamente tiene que ver con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo. Así es que esta mañana, amado hermano, yo quiero recordarte solamente los 5 puntos que vimos esta mañana acerca de los beneficios de esa sangre que pagó por tu salvación y la mía. Levanta, por favor, tu pan. Levanta tu pan. Y démosle gracias a Dios por el pan. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos levantando el pan delante de ti. En el nombre de Jesús, Padre, ministra lo que tienes que ministrar a través de él en nuestras vidas. Lo comemos, Señor, sabiendo que esto representa el cuerpo de tu amado Hijo Jesús, Señor, de nuestro amado Señor Jesucristo. En el nombre de Jesús, comamos del pan, hermano. Levanta tu copa, hermano amado, también. Levanta tu copa y demos gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús venimos dándote gracias por la sangre de tu Hijo. Esa sangre, Señor, que nos redimió. Esa sangre, Señor, que quitó el pecado que traíamos del mundo, Señor. Esa sangre, Señor, que purifica nuestra conciencia, haciéndonos, Señor, discernir entre lo malo y lo bueno que muchas veces hacemos, Señor. Ayúdanos siempre, Señor, a escoger lo bueno, Padre. Pero también te damos gracias por esa sangre, Señor, que nos ha acercado al Padre y que nos da, Señor, vida eterna. Y que a través de ella, Señor, nosotros fuimos introducidos a un nuevo pacto. Un nuevo pacto, Señor, en el que nosotros tenemos esperanza y tenemos la promesa, Señor, de que llegará el día, llegará el momento, llegará la hora en que estaremos por siempre, estaremos una eternidad adorándote, alabándote y disfrutando de tu presencia, Señor, en todo momento. Gracias, Señor. Podemos tomar del vino, hermano. Oh, gracias, Señor. Mientras usted ahí está dándole gracias a Dios, dejemos que ese coro nos ministre. ¿Por qué razón, amado hermano? Mire, el Señor lo puso en mi corazón. Porque a veces se nos olvida ese precio de la salvación nuestra. Pero si en algún momento a ti y a mí se nos olvida ese precio, volteemos a ver hacia esa cruz. Volteemos a ver hacia esa cruz. Y ahí nos vamos a recordar que nuestra salvación costó la sangre preciosa de Jesucristo. En algún momento puede ser que se nos olvide, pero hoy deja que este canto te ministre. Y si te has olvidado del precio de la salvación, hoy dile al Señor, por favor, haz que yo vuelva a ver mi mirada a la cruz, para recordar que en esa cruz tu Hijo derramó toda su sangre, que fue el precio de mi salvación. Cierra tus ojos ahí y deja que este canto ministre tu vida. Oh, sí, Señor. Llévanos ahí, Señor, a ese lugar
derramada, Señor. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, si acaso se me nubla la pasión en mi mirada. Oh, sí, Señor, llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame al madero, al lugar de nuestro encuentro. Llévame al lugar donde empezó nuestra amistad. Llévame a la cruz, llévame a la cruz. Solo ahí hay restauración, solo ahí renuevo mi amor, solo ahí hay restauración, solo ahí renuevo mi amor. Llévame a la cruz, sí, Señor. Haznos recordar, Padre, el precio de nuestra salvación, la sangre de tu Hijo, la sangre bendita de tu Hijo Jesucristo. Si acaso se me olvida, si acaso se me escapa, oh sí, Señor. Ayúdanos, Señor, a no olvidar el precio de nuestra salvación. Ayúdanos a atesorar la sangre de tu Hijo Jesucristo. Esa sangre, Señor, que nos ha redimido. Esa sangre que quita nuestros pecados, Señor. Esa sangre, Señor, que nos da vida eterna. Esa sangre, Señor, que nos acerca a ti. Oh, bendito Dios. Señor, llévanos ahí. Llévanos a ese lugar, Señor. Para recordar, Señor, que tu sangre preciosa ha hecho en nuestras vidas. Oh, sí, Señor. Oh, bendito Dios. Oh, sí, Señor. Llévame a la cruz. Oh, sí, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Señor, por la salvación. Gracias por la sangre preciosa de tu Hijo. La sangre que compró, Señor, nuestra salvación, nuestra libertad. Que nos limpió, Señor, de todo pecado que traíamos del mundo. Pero que también, Señor, purifica nuestra conciencia, Señor. Nos acerca a Dios y nos da vida eterna. Señor, yo ministro esta mañana, Señor, esta palabra a tu pueblo. Y te pido, Señor, que tu Espíritu Santo les recuerde todos los días de su vida lo que costó la salvación que tú les has regalado. Un costo que no tiene precio.
Gracias, papito lindo. En el nombre de Jesús te bendecimos y te alabamos esta mañana. Solamente, amado hermano, quería recordarle que si usted tiene alguna petición de oración, puede anotar el número del WhatsApp. Ahí nos puede escribir al WhatsApp. Nosotros estaremos recibiendo su petición de oración e intercediendo por ella también delante del Señor. Pero también, amado hermano, si alguien recibió al Señor esta mañana, si el Señor en su misericordia tocó el corazón de alguien y esta mañana le abrió su corazón al Señor Jesús, también ya escríbanos a este número, por favor. Queremos saber de usted, queremos bendecirlo, queremos orar por usted y queremos darle algunos consejos en su nueva vida cristiana. Así es que por favor escríbanos también al 35 71 43 30, al WhatsApp 35 71 43 30. Si alguien también esta mañana reconcilió con el Señor, por favor también escríbanos. Queremos saber de usted y queremos en el nombre de Jesús bendecirlo y orar por usted. Pero si hay alguien también que se quiera bautizar, porque el Señor se lo mostró esta mañana, le habló a su corazón, por favor también escríbanos a este número de WhatsApp y nosotros nos estaremos comunicando con usted para poder coordinar y para que usted cumpla con esa ordenanza del Señor, que es el bautismo en agua. Así que, amado hermano, qué bendición poder haber estado con usted, poder haberle trasladado la palabra del Señor hasta su hogar, y no me queda más que bendecirlo en el nombre poderoso de Jesús. Por favor, cierre sus ojos y déjeme bendecirlo. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias esta mañana, Señor, ya tarde, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por tu misericordia. Y Padre, en el nombre de Jesús, si hubo alguien esta mañana que te recibió, Señor, como su Señor y Salvador, por favor, Señor, opera en él el nuevo nacimiento, Señor, e inscribe su nombre en el libro de la vida. Pero también, Señor, si alguien reconcilió contigo, por favor, Padre, quítale esas vestiduras, Señor, contaminadas, y ponle vestiduras nuevas, limpias y resplandecientes, anillo de oro y nuevo calzado, Señor. Y te bendigo, pueblo amado de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, suplicándole a Dios que su ángel acampe alrededor tuyo y que Él siga proveyendo y te siga guardando como hasta hoy lo ha hecho. Que el Señor te bendiga, amado hermano, y si el Señor no ha venido antes y Dios lo permite, nos vemos nuevamente mañana a las 7 de la noche. Que Dios te bendiga, amado hermano. Hasta pronto.